¿Cómo está? Bienvenidos a esta edición de Panorama. Le cuento, esta semana vamos a hablar de cuestiones gremiales, pero también de cuestiones políticas. En el caso de Río Negro, el fin de semana pasado se empezó a redibujar el mapa político, el tablero político provincial a partir de la elección comunal en 23 municipios rionegrinos. De esto vamos a hablar a partir de una mirada puntual, uno de los principales distritos, uno de los principales polos políticos, como es el caso de la ciudad de General Roca, donde tuvo una performance sumamente interesante la actual gestión encabezada por Martín Soria, pero que también permitió a partidos de la oposición empezar a posicionarse entre las opciones con chances entre el electorado. Por caso el PRO y Juntos Somos Río Negro, que logró cada una de esas dos fuerzas colocar un integrante en el Consejo, en la próxima constitución del Consejo Deliberante. De esto vamos a hablar. Y vamos a ver cómo se posiciona el PRO en esto. También vamos a hablar de cuestiones gremiales, le dijimos, porque esta semana ha sido de movilizaciones, ha sido de protestas gremiales. En el caso de los estatales rionegrinos, que han llevado adelante un paro de 24 horas, y que además se condimenta con otro tema. Por un lado, la citación al máximo referente que tiene ATE provincial para que declaren una causa por la interrupción de una de las rutas, la Ruta Nacional 22, lo que se interpreta desde el sindicalismo como una judicialización de la protesta sindical. Y por otro lado, el anuncio efectuado desde el Ejecutivo rionegrino de pasar a planta permanente a más de 5.000 trabajadores en condición de contratados hasta la actualidad. De esto vamos a hablar, y como vamos a hablar de esto, vamos a hablar también del paro bancario. Los bancarios realizaron esta semana 48 horas de atención reducida al público porque están en contra de la aplicación del impuesto a las ganancias en sus salarios. El tema no es de ahora, viene desde hace bastante tiempo, y más allá de los anuncios que hizo el Gobierno Nacional de reducción de la alícuota de ganancias, esto no satisface las pretensiones gremiales que intentan revertir esta situación para los trabajadores del sector que en su totalidad prácticamente se encuentran alcanzados por este tributo. La semana que viene habrá un paro, pero va a ser total de 24 horas el día martes si es que no hay un viso de acercamiento de posiciones entre el sector empleador, el sector sindical y obviamente el Estado Nacional. Estos son nuestros temas de hoy en esta edición de Panorama. Después de la pausa, el primero de los invitados. UNTER, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro. Vos con tu idea, yo con la mía, pero vamos juntos, compañeros, en la lucha. Que el comunicado denuncie públicamente la situación que vivimos los trabajadores de la educación y los niños en todas las escuelas de la provincia. Por eso vamos a seguir luchando, compañeros, por nuestros derechos, por salario digno, por puestos de trabajo y por escuelas sin condiciones. UNTER, 40 años de lucha y compromiso en defensa de la escuela pública. La seguridad es un derecho de todos los neuquinos que requiere de la prevención del delito. Continuamos fortaleciendo el plan de seguridad. 155 cámaras de seguridad instaladas. En Neuquén Capital hay 105, 32 en San Martín de los Andes y 18 en Villa La Angostura. Además, estamos en proceso de instalación de 367 cámaras de seguridad más en otras localidades. 522 cámaras de seguridad en toda la provincia de Neuquén, distribuidas de acuerdo al mapa del delito y en lugares estratégicos.
La vigilancia preventiva se anticipa a los problemas y eleva la calidad de vida de todos los neuquinos. Más seguridad, más paz social. Jorge Zapag, Gobierno del Neuquén. Gabriel Yacesto, muchísimas gracias por estos minutos. Creo que a partir de diciembre será, en tu caso, el único concejal del PRO en la provincia de Río Negro, lo cual es un logro interesante porque es el primer paso del macrismo, digamos, en la provincia de Río Negro y particularmente en Roca, en donde, si bien es cierto, el oficialismo no aminoró su caudal de votos, perdió 2 bancas en el Consejo Deliberante. ¿Cómo se analiza lo que ha pasado en Roca en esta última contienda, Gabriel? Para nosotros fue un éxito, fue muy significativo. Era nuestra hipótesis de máxima, sacar que ingrese un concejal, me tocó a mí. Sinceramente creíamos que el oficialismo municipal, veíamos la posibilidad de que haya menos votos a favor del oficialismo municipal. Evidentemente la gente vota y se manifiesta y avala una gestión. No, yo no puedo ser ni necio ni ingenuo en negar que acá hay algo de gestión. Roca ha seguido creciendo, Roca se mantiene desde algunos lugares bella, embellecida, desde muchos otros no, hay muchas cosas para mejorar, pero para el PRO es extremadamente significativo por 2 motivos. Primero, porque competíamos contra el oficialismo municipal y contra el oficialismo provincial sin estructura, con 6 meses de propuesta republicana instalada en la provincia. Por otro lado, íbamos con la lista 64, con el color amarillo. Te diría que somos, creo que, excepto en Santa Fe, los únicos en el país que vamos con la lista 64 de color amarillo. En todos los otros lugares han ido con alianza, el PRO. Y bueno, también con la propuesta nuestra, que era una propuesta de vecinos que apela al cambio, a crecer, a ver una Roca mejor, sustentable, inclusiva. Y bueno, la verdad es que para nosotros fue un éxito. Si hubiéramos tenido un poco más de tiempo, algo más de recursos, creo que nos podría haber ido mejor. Pero, como bien vos decís, de un 8-0, de 8 concejales oficialistas a 6 y 1, nos da la posibilidad de poner un pie en el Consejo Deliberante y a partir de eso comenzar a trabajar con consensos, con disensos, pero constructivamente para una Roca mejor, que es lo que queremos. ¿Y cómo avisarás la convivencia en el ámbito parlamentario local? Por lo dicho por la en su momento candidata a presidenta de consejo, Celia Grafiña, y después ratificado por ella, esperamos que sea constructiva. Ella habló siempre de ser pluralista, de ser abierta, de escuchar. Yo, bueno, con ella no me comuniqué y cuando terminaron las elecciones lo llamé a Martín Soria para felicitarlo, no les obligue también a Mario Álvarez. Con Mario tenemos una relación, no vamos a formar un único bloque, pero seguramente vamos a consensuar cosas. Y con los otros 6 chicos del Frente para la Victoria espero trabajar constructivamente. Siempre pongo el mismo ejemplo burdo. En la ciudad de General Roca hay un programa que es el de ayudas escolares, más llamado de becas municipales. Una beca es una ayuda en el tiempo. Acá lo que se da es una ayuda escolar en un momento determinado por una única vez, que este año fueron 1.300.000 pesos. Yo como propuesta republicana, pero como vecino de Roca no puedo estar en desacuerdo con esa propuesta. Al contrario, la avalo, pero voy por más. Prefiero gastarme 4 millones de pesos y que esa beca sea ampliada como una beca y que sea anual. Si yo una propuesta de esa índole, constructivamente, 4 millones de pesos es hoy por hoy el 1,2% del presupuesto municipal. No creo que la gente del Frente para la Victoria se niegue a que la propuesta que le bajan del Ejecutivo, que es la beca de 400 pesos por única vez a 2.000 chicos, sea ampliada a una beca por 10 meses de 400 pesos.
obviamente se gasta más dinero que no se gasta, se invierte porque es educación. Entonces creo que desde ese lado hay que empezar a construir en una forma más inclusiva y bueno, lo que sea bueno, lo que sea válido, interesante, lo votaremos a favor y lo que no, intentaremos encontrarle el lado positivo, pero construir para mejor. Deseo fervientemente que el 11 de diciembre haya un disenso constructivo y podamos sacar cosas para Roca. ¿Cómo se visualiza el esquema de prioridades para una ciudad como esta que viene, como lo describías recién, en un proceso de embellecimiento, en un proceso de cosmética urbana que ha hasta cambiado el ánimo de los roquenses, en el sentido de volver a querer a su ciudad, que la ve ordenada, iluminada, verde, limpia, digamos, ve este tipo de cuestiones digamos, estética o de cosmética urbana, pero que también tiene otras valencias, ¿no? Tiene un parque industrial con deficiencias de seguridad o de servicios y tiene un nuevo parque industrial en donde no hay ninguna empresa. Digamos, este nivel de contradicciones, para ustedes, como PRO, ¿cuáles son los esquemas de prioridades para una ciudad como la ciudad de General Roca? Nosotros teníamos varios ítems. Creo que obra pública es importante y no solo pavimento. Si bien una de las carencias que tenemos es la red cloacal y el agua, si bien depende de provincia, el que se queda sin agua soy yo, digamos, que vivo en Roca, mis vecinos, mis amigos, mis familiares. Creo que es primordial resolver el tema de cloacas y agua en Roca. ¿Cómo? Con una relación muy pero muy fluida con el DPA y con Aguas Rionegrinas. Y hasta te diría, y no lo digo con billetera en la mano, pero es lo que se está haciendo, el presupuesto o el balance municipal arroja un superávit de 20 millones de pesos anuales. Yo hasta haría las obras correspondientes para mejorar la red cloacal y de agua en Roca y después se las cobraría a la provincia. Esa es una. La parte productiva es otra. No nos olvidemos, Roca es el epicentro del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que hoy está sufriendo una crisis, no terminal, pero una crisis muy furibunda. A través del tema de la fruticultura está, la verdad, en muy mal estado. Creo que Roca puede propender, por lo menos para lo que tiene que ver con la ciudad, a hacer una apoyatura del municipio. Primero, estando presente en los reclamos, algo que desde la municipalidad no se ha estado nunca, excepto hasta el jueves que Martín Soria, después de 3 años y medio que no llamaba a los productores y no los atendió nunca, lo llamó. El jueves a la tarde, después de la movilización del 30 de abril, estando el ministro Casamiquela acá en Roca, que estuvo todo el fin de semana, acompañándolo a Martín en el cierre de campaña, que ya no se podía, pero bueno, hay que acompañarlos a los productores, hay que acompañar a las organizaciones intermedias y hasta me animo, que es una idea que tenemos desde hace mucho tiempo, a crear un fondo fiduciario con 10 millones de pesos que si bien no van a cambiar productivamente la matriz de la ciudad de General Roca, sí pueden ayudar en algunos momentos a pequeños productores a salir del paso, a través de un fondo financiero o un fondo fiduciario, como lo es Río Negro Fiduciaria, no es un banco. Prestando dinero a tasas más aceptables y con valores menores. Y después la parte social, recién daba el ejemplo de lo que tiene que ver con las becas escolares. Insisto, Roca no está mal, estamos viendo mal, hay muchas cosas que exceden al ámbito municipal o de injerencia municipal, pero que en realidad nos tocan a los roquenses. Salud, educación, vivienda. Creo que nos tenemos que poner la ciudad al hombro para lograr este tipo de cuestiones. El tema de las viviendas, en Roca hay más de 6 tomas, hay más de 4.000 familias en situaciones precarias de vivienda que debieran convertirse en loteos sociales y la municipalidad llevarles los servicios públicos a sus casas y arreglar con el privado la cuestión del terreno y la gente a través de diversas organizaciones intermedias, como se está haciendo en Chacramonte, que llegan a las casas en forma particular. Por ejemplo,
Te daba el ejemplo de las becas escolares. Nosotros hemos recorrido barrios y no creo que sea una locura que la ciudad de General Roca no pueda brindarle, y esto sin querer hacer el caldo gordo a la provincia, Wi-Fi a través de la municipalidad a todas las escuelas. Hoy no tienen todas las escuelas Wi-Fi. Entonces, los chicos en edad escolar, nivel medio, reciben el Conectar Igualdad y no les sirve de nada, porque no tienen acceso a internet, digamos, les sirve. Entonces, hay pequeñas cosas que creo que Roca tiene que cambiar el eje. Y hay mucha obra pública que se hizo en el centro que la verdad, y que me sorprende el resultado de la elección, no se ha hecho en los barrios. Así verdad, lo que es toda la parte norte de la ciudad de General Roca, excepto lo que tiene que ver con el bulevar de la calle San Juan y con el acceso, el puente de las Damas Patricias, pero simplemente el puente, porque vos cruzás el puente y empieza el ripio, y la calle hacia ahí, Damas Patricias, ahí se pierde entre el Canal Grande y sigue. Excepto eso, no se ha hecho más obra hacia aquellos lugares. Y yo creo que la obra pública genera calidad de vida. No es lo mismo vivir en una calle de ripio con tierra todo el día, que además no pasa regador, la luz está siempre cortada, además, que vivir en una calle con pavimento. Esto que decías vos te genera otra... Carlos Soria lo decía, tenemos la mística, bueno, que le ha devuelto la mística a los roquenses. Eso se ve con pequeñas cosas que se han hecho en la zona céntrica, en los barrios cercanos al centro, como Barrio San Juan, ahora San Cayetano, que se ha pavimentado, pero no en la zona norte de la ciudad. Gracias por tu gentileza. Seguiremos charlando seguramente. Sí, muchas gracias a ustedes. Y sí, ahora sí a estar presente, que es lo que queremos para mejorar la calidad de vida de Roca. Gracias. Jorge Rodríguez es secretario general de la bancaria en el Alto Valle, en Río Negro. Muchas gracias por estos minutos, Rodríguez. Paro de los bancarios. Hay una acción que vienen llevando adelante desde hace bastante tiempo. Ustedes, como entidad sindical, en contra de la aplicación del impuesto a las ganancias en la condición salarial de los bancarios. Las cosas se han recrudecido en estas semanas, que han vuelto las medidas de fuerza, vuelven la semana que viene también con un paro de 24 horas. Y en el medio hubo un anuncio del Gobierno Nacional de modificar las alícuotas de ganancias. ¿En qué medida esto atempera o no, impacta o no en el reclamo que vienen haciendo desde el sector con respecto a ganancias, Jorge? Sí, desde el principio. Para ser más preciso, nosotros venimos haciendo una demanda desde el 10 de julio del año 2010. Y fue precisamente la seccional General Roca, aquí en Río Negro, quienes llevamos adelante el primer plan de lucha por la abolición del impuesto a las ganancias, ¿no? Cuando comienza a tener vigencia plena el tema de la cuarta categoría y comienza a afectar seriamente a toda la planta de trabajadores. En aquel momento teníamos una lucha en conjunto con la CGT, el compañero Moyano estaba al tanto de este tema, era otra de las organizaciones que estaba seriamente comenzando a ser afectada por el impuesto a las ganancias. Y bueno, afortunadamente algunas organizaciones lograron avanzar y poder cambiar esa situación. No ocurrió lo mismo con bancarios, lamentablemente, entonces lo que estamos haciendo hoy en día es darle prosecución a un plan de lucha que comenzó hace muchísimo tiempo. Y en virtud de la falta de respuesta que ha habido desde el sector, tanto del sector empresario como desde el gobierno al planteo que venimos haciendo, es que el plenario de secretarios generales de la Asociación Bancaria la semana pasada tomó la determinación de darle continuidad a ese plan de lucha. Y consiste en que en el transcurso de estos 2 días, ayer y hoy precisamente, 6 y 7 de mayo, llevar adelante una medida que consiste en las 2 últimas horas de atención al público, permanecer en estado de asamblea. En el medio de todo esto está programado para el día lunes una convocatoria al Ministerio de Trabajo para que las partes vuelvan a juntarse y ver si en el transcurso del fin de semana se logró avanzar en algo respecto de las negociaciones que se pueden. Ojalá que esto sea así, con lo cual estaríamos evitando la próxima medida de fuerza que está prevista, que es para el día martes 12. Si no ocurre lo que esto que yo decía, seguramente que el martes 12 vamos a estar ejecutando una medida de fuerza que consiste en un paro de 24 horas en todo el país. Insisto con la consulta, ¿esta disminución en las alícuotas modifican algo? No.
No, porque justamente nosotros a muy pocas horas, tal vez días, con días más, días menos, vamos a estar suscribiendo un acuerdo paritario para el 2015, comprensivo de todo el año, desde enero hasta diciembre, y vamos a volver a quedar nuevamente en la idéntica situación que estábamos antes del anuncio del ministro Kicillof, ¿no? Así que bueno, en principio lo que nos falta conocer es el detalle de la resolución que finalmente puede tomar la AFIP por un lado, o el punto y coma del decreto, así que bueno, pero en principio, aún desconociendo eso, arriesgo a anticipar de que esto no va a ser de la utilidad que por hoy nosotros estamos demandando, ¿no? Cuando se dice desde el oficialismo que esta modificación de las alicuotas representa un aumento del 6, 5, 7% en los salarios, ¿cómo lo interpretan ustedes? Porque bueno, en realidad no es un aumento, en realidad es algo que se deja de pagar, es un concepto que se deja de retener como impuesto. Bueno, hay que hacer, evidentemente es toda una cuestión técnica bastante compleja que a los terrenales comunes nos cuesta bastante entender. Creo que por ahí a veces uno piensa de que los miembros de la AFIP son extraterrestres y que tienen una capacidad superior a la nuestra para comprender este tipo de fórmulas. Deberían hacerla muchísimo más fácil, ¿no? De todas maneras, en función del cuadro sinóptico que expresó el gobierno nacional, en el cual detalla que un sueldo de 20.000 pesos contribuye con 600 pesos, esto yo la verdad que quisiera que ellos me mostraran un sueldo de esas características porque no lo conozco, por lo menos en la actividad bancaria no ocurre eso. Con lo cual me parece de que están sacando mal la cuenta, o bien deberíamos revisar nosotros qué tipo de liquidación están haciendo las empleadoras también, ¿no? Pero no se ajusta a la realidad ese número. Me están diciendo que el que aporta 600 sobre un sueldo de 20.000 va a terminar pagando algo así como 300 y pico, o una cifra más o menos parecida. Lo primero no ocurre. Si vamos a pagar 300 y pico, bueno, creo que esto sería, habría que tomarle la palabra, ¿no? Y cuando desde el oficialismo se plantea que tiene un carácter solidario, también nos apela a la solidaridad de los trabajadores que más ganan, sí, para compensar y para mantener prerrogativas de los sectores más vulnerables de la sociedad. Sí. ¿Cómo interpretan este concepto de la solidaridad de los empleados en relación de dependencia? Bueno, no es... A ver, nos llama cuanto menos la atención que sea precisamente este gobierno el que nos pida solidaridad a los trabajadores, haciendo un aporte para el sistema de seguridad social en el país, a lo cual no nos hemos negado nunca, por un lado. Y por el otro, que no sea justamente a quienes obtienen la renta de distintas actividades, como la financiera, o como puede ser la actividad minera, o como puede ser juegos y casinos, quienes tengan que aportar. Entonces, por eso es que la Asociación Bancaria lo que viene planteando desde hace muchísimo tiempo la necesidad de una reforma del régimen tributario para poner justicia y equidad en esta relación que tenemos las instituciones y las personas y los individuos frente al Estado. Ustedes habían hecho como entidad sindical digamos, un planteo o una propuesta para que sean las entidades financieras también las que contribuyan, sí, por supuesto, desde este punto de vista, entre comillas, solidario. Sí, sí. Es que debe ser así, es decir, primariamente tiene que ser los que tienen la posibilidad cierta y concreta de poder colaborar, y son los que obtienen la renta de las actividades, de las distintas actividades. Y no los trabajadores, que lamentablemente lo tenemos que hacer de manera cautiva, ¿no? Entonces, llama la atención que la solidaridad se nos pida a nosotros y que no se haya un cambio en la legislación tributaria que obligue a que quienes obtienen ganancias de distintas actividades sean los que sí tienen que hacer un aporte solidario, si querés, para hacerle al fisco. Así que nosotros la verdad es que nos consideramos que somos una organización, una institución que tenemos autoridad moral para plantear esto frente al gobierno, porque es conocida la posición de la bancaria frente a un sinfín de medidas que ha tomado este gobierno desde el año 2003 hasta la fecha, donde los trabajadores en general y los bancarios en particular hemos tenido la posibilidad de recuperar muchos derechos que estuvimos perdidos durante la década del 90 cuando gobernaron los liberales en este país. Justamente esto es lo que a nosotros nos da autoridad para poder indicarle al gobierno nacional que a nuestro modesto criterio estas cuestiones están mal y que es necesario que en forma rápida se corrijan, porque están afectando seriamente la economía de los trabajadores, no solo bancarios, ¿no? Sino hay un conjunto de trabajadores bastante importante que creo que anda alrededor del 10, el 11% de todo el conjunto de los trabajadores en nuestro país. Es un porcentaje muy alto que está afectado y que en contraposición a ello no hay afectación por parte de para los que obtienen la renta de las actividades.
Otro tema es la necesidad, que nosotros lo hemos hecho saber, de que haya una reforma sobre el sistema financiero, porque está funcionando a la sombra de una ley que data del año 78, cuando estaba Martínez de Hoz durante el proceso militar, y es necesario de que haya una ley de entidades financieras en nuestro país, una ley de la democracia, que contemple un montón de cosas. Entendemos que si existiera esta ley no estaría sucediendo lo que sucede, que solamente en un solo banco, como puede haber sido en el HSBC, están registradas 4.041 cuentas que están haciendo una evasión al fisco. Es allí donde me parece que el gobierno tiene que apuntar para corregir estos desfasajes que tiene el Estado. Creo que en el día de ayer ya se estaba anunciando que esto estaba sucediendo también en otros bancos, y no recuerdo exactamente, ayer estaba el detalle del listado de bancos que venían haciendo este tipo de prácticas en nuestro país, sacando dinero al exterior de grandes capitales argentinos y logrando de esta manera poder evadir al fisco. Es ahí donde hay que cubrir, justamente para que no se produzca ningún bache en el Estado, para que los trabajadores podamos dejar de seguir aportando con este confiscatorio impuesto, es ahí donde se tiene que cubrir el Estado con una medida fuerte que tiene que tomar el gobierno. ¿Y usted cree que, digamos, de la institución, de la bancaria, la discusión o zanjar esta discusión pasa por resolverlo desde el punto de vista técnico o económico, o pasa por asumir una posición política? Absolutamente política. Yo creo que, y esto tendría que haber ocurrido hace muchísimo tiempo, ya llevamos más de 30 años de democracia y estamos hablando de una ley que tiene vigencia desde el año 78 y que hemos podido comprobar cuáles son las causas, los perjuicios que ocasiona la no modificación de esta ley que tiene tantísimo tiempo, ¿no? Que está hecha justamente al revés, no justamente para regular en función de los intereses de la sociedad, del pueblo en Argentina, sino que está hecha para responder a los intereses de quienes tratan de evadir al fisco y llevarse estos dineros al exterior. Muchas gracias por su gentileza. No, por favor, al contrario, gracias a vos. Farmacia Bancaria, 20 años pensando en toda la gente, todas las tarjetas, más de 60 obras sociales y 9 sucursales para estar cerca de 450.000 rionegrinos. Eso es pensar en la mejor atención, en la mejor calidad. Farmacia Bancaria, piensa en toda la gente. Plan de repavimentación. Así estamos recuperando las calles de la ciudad. Neuquén, una ciudad mejor. La mires por donde la mires. Municipalidad de Neuquén. Horacio Quiroga, intendente. Allen recibió más de 24 millones de pesos por la cancelación de la deuda histórica y por el bono de renegociación de contratos petroleros que serán destinados a cordón cuneta para los barrios de Allen, pavimento del barrio San Juan, trabajos en la red de agua potable, 3 camiones, una retroexcavadora, refacción de edificios municipales. Más obra pública para la ciudad. Gobierno de Allen. Gestión Sabina. Más educación, mejor la gente. Ya ingresa en el último año de cursado la Tecnicatura en Yacimientos Hidrocarburíferos No Convencionales, financiada por la Gestión Río Seco, mediante un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional. Puedo ver a través de tus ojos. Gestión Río Seco. Gestión para el desarrollo. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Río Negro, también de la CTA. Nos interesa hablar un par de temas contigo. Uno de ellos lo más reciente, lo que pasó esta semana, paro 24 horas, pero además citado por la justicia en esto que ustedes consideran como una judicialización de la protesta sindical. ¿Cuál es hoy por hoy el panorama en función de estos acontecimientos, Rodolfo? Bueno, en principio decir que nos preocupa sobremanera este avance de la judicialización de la protesta social, de la protesta gremial en la provincia de Río Negro. Es inédito para nuestra provincia la cantidad de causas acumuladas. ¿Por qué dice la provincia de Río Negro? Bueno, a nosotros nos toca... ¿O es un fenómeno que trasciende lo provincial o se da únicamente? No, por supuesto, trasciende lo provincial
pero en Río Negro nunca habían existido tantas causas acumuladas, un avance tal de la justicia en este sentido. ¿Cuántas causas? Fuimos indagados por 2 causas federales en esta semana, pero 7 causas más en la Fiscalía de Roca se encuentran en espera y una causa que nos acaban de notificar también de la Justicia Federal en Bariloche a partir de una protesta que llevamos adelante en uno de los accesos al aeropuerto internacional de esa ciudad. Nosotros decimos con claridad que en Río Negro la justicia pretende castigar a los trabajadores y a los pobres y proteger a los poderosos. Esto lo decimos con hechos concretos, porque esta justicia federal que ayer pretendió sentarnos en el banquillo de los acusados a los trabajadores, es la misma justicia federal que en Viedma hace pocos meses mostró toda su cobardía y mandó al archivo la causa de corrupción de menores por el solo hecho que involucraba a poderosos empresarios de Río Negro, a jueces y hasta algunos dirigentes políticos. Evidentemente, tenemos que decirlo, en Río Negro la ley no se aplica con igualdad para todos. Esto implica un nuevo embate hacia la justicia. Digo, tienen varios frentes ustedes, el frente provincial, algunos frentes nacionales. ¿Este es otro frente más desde el punto de vista gremial, Aguiar? No sé si un frente, sí un debate muy amplio. Estos jueces y fiscales federales, en vez de insumir su tiempo propio, el de numerosos recursos humanos que costeamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, armados de expediente con miles de fojas de distintas pruebas para causas que van a terminar en la nada, más temprano que tarde van a terminar en la nada, debieran poner su energía en perseguir a aquellos delitos complejos que sí nos perjudican, que nos afectan a toda la comunidad. La trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de drogas, delitos que crecen todos los días en nuestra región, pero que los jueces hasta ahora muy poco están haciendo. ¿Cómo es su situación en este momento frente a esta causa que lo tiene y que lo tuvo, digamos, en tribunales esta semana? Bueno, el juez nos propuso, tenemos que destacar el gran acompañamiento de trabajadores, de otras organizaciones, de los propios jubilados que estuvieron presentes protestando mientras éramos indagados. El juez nos propuso la suspensión del juicio a prueba. Eso implicaba para nosotros aceptar parte de nuestra responsabilidad. Nosotros, por el contrario, nos hemos negado y hemos hecho uso de nuestro constitucional derecho de abstenernos de prestar declaración en esta instancia del proceso. El asesoramiento jurídico local y nacional con el que contamos, bueno, nos han dicho que si tenemos que llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo vamos a hacer porque tenemos la tranquilidad de no haber cometido ningún delito. Se trata de causas armadas por la policía, por orden directa del poder político de la provincia. El caso paradigmático es una de ellas. Se nos imputa el hecho de haber violado el artículo 194 del Código Penal, esto es entorpecimiento de los servicios públicos, para decirlo más claro, haber entorpecido el normal tránsito vehicular sobre la Ruta Nacional 22 en uno de los accesos a la ciudad de Río Colorado. Las fotos que pone la policía como prueba, las declaraciones de los agentes policiales en ese momento y las filmaciones se limitaron a enfocar la ruta, cuando en realidad los automóviles nunca se detuvieron porque a 2 metros de distancia de la ruta existía una calle pública para ambas manos y por lo tanto tuvimos que recurrir a un medio de comunicación local de esa ciudad que nos mostró un video distinto. Va a haber camioneros testigos que van a testificar en la causa que el tránsito no estaba detenido. Por lo tanto, esto nos permite hablar de causas manipuladas que tienen una sola finalidad: intentar acallar la voz de los trabajadores, intentar disciplinarnos a todos para que dejemos de reclamar, para que derechos constitucionales puedan respetarse. ¿Esto se termina acá? ¿Hubo un impas? ¿O va a continuar la causa judicial, digo, Aguiar? No, el proceso va a continuar. Es más, nos han informado que si nos ausentamos de la ciudad
por más de 10 días consecutivos lo debemos informar, han tomado nota de cuáles son nuestros ingresos, de nuestros patrimonios, porque el proceso avanzaría incluso con un embargo. Estamos preocupados. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que las acciones gremiales van a continuar entonces? Sí, nosotros decimos que todas aquellas acciones gremiales que sean votadas por los trabajadores, nosotros las vamos a seguir llevando adelante. No es fácil enfrentar a un poder político, a un poder judicial, a la policía misma, con todos los recursos que tienen. Los trabajadores lo único que tenemos son los derechos constitucionales que nos garantiza la Carta Magna, la ley fundamental de nuestro país, que es el derecho de peticionar libremente a las autoridades. Nosotros lo vamos a seguir ejerciendo, es la única manera que entendemos, y así ha quedado demostrado estos 3 últimos años, a partir de la cual se pueden recuperar algunos derechos. ¿Cómo es la situación en el SENASA? Porque también allí hay una situación de conflicto, pero en este caso un conflicto gremial. Y por otro lado, esta semana también se anunció el pase de más de 5.000 agentes estatales en Río Negro a planta permanente. Pero yo tengo que cumplir algunos compromisos comerciales. ¿Cuento con 2 minutos de su tiempo para cumplir este compromiso y volver después de la pausa? Sí, cómo no. Bueno, gracias. Prevención Salud. Para más información, comunícate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Farmacia Bancaria. 20 años pensando en toda la gente, todas las tarjetas, más de 60 obras sociales y 9 sucursales para estar cerca de 450.000 rionegrinos. Eso es pensar en la mejor atención, en la mejor calidad. Farmacia Bancaria, piensa en toda la gente. Allen recibió más de 24 millones de pesos por la cancelación de la deuda histórica y por el bono de renegociación de contratos petroleros que serán destinados a cordón cuneta para los barrios de Allen, pavimento del barrio San Juan, trabajos en la red de agua potable, 3 camiones, una retroexcavadora, refacción de edificios municipales. Más obra pública para la ciudad. Gobierno de Allen. Gestión Sabina. Más seguridad, mejor la gente. Las cámaras de seguridad son una herramienta auxiliar de la seguridad y de la policía que hace que los vecinos se sientan más tranquilos porque son de carácter preventivo, no solucionan el problema de seguridad. El problema de seguridad es un problema más de justicia social. Puedo ver a través de tus ojos. Gestión Río Seco. Gestión para el desarrollo. Seguimos en Panorama con Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, de la CTA en Río Negro. Aguiar, quedó del bloque anterior una consulta y está establecida la situación del SENASA. Ustedes han llevado medidas de fuerza en estos últimos días, en las últimas semanas, con respecto a la situación del SENASA. ¿Cuál es puntualmente el problema existente allí que motiva este plan de lucha? Bueno, en principio es un paro de 96 horas que fue resuelto a nivel nacional. Todas las provincias del país lo han llevado adelante. Nosotros, como ATE, hemos venido construyendo una representación cada vez mayor en nuestra región dentro de este organismo nacional. Este paro de 96 horas le hemos sumado además la ocupación pacífica de todas las instalaciones del Centro Patagonia Norte de este servicio de sanidad y calidad agroalimentaria en la región. Lo primero es el deterioro salarial. Estamos exigiendo la inmediata apertura de las paritarias para poder discutir un aumento que no puede ser inferior al 40% en este 2015. El pase a la planta permanente de todos los trabajadores. Ha crecido alarmantemente la cantidad de trabajadores contratados dentro del SENASA durante los 2 últimos años. Y por último, las condiciones laborales. Debe existir una jerarquización del personal profesional y técnico. Se adhirieron todos a la medida de fuerza. Durante estos 4 días no hubo exportaciones a Estados Unidos, Brasil, México, Perú, Israel, entre otros países, porque estos profesionales son los encargados de certificar a través de los protocolos de exportación. Están percibiendo salarios que apenas superan los 8.000 pesos por mes. Son la mayoría ingenieros agrónomos. El deterioro salarial ha sido importante y por último le estamos pidiendo a las autoridades locales de este organismo, pero también a las autoridades nacionales,
que cumplan con el compromiso que asumieron cuando los trabajadores de la Fumbapa fueron pasados al SENASA, porque se comprometieron a invertir presupuestariamente en todas las barreras de control zoofitosanitario y las condiciones laborales en esos puestos de control para los trabajadores muy poco han cambiado. Lo que sí ha cambiado, o se supone que va a cambiar, es la condición de dependencia de más de 5.000 agentes estatales de la órbita provincial rionegrina a partir del anuncio que ha hecho el Ejecutivo. ¿Cuáles son? Porque ustedes han hecho algún tipo de observaciones, han planteado algún reparo. ¿Cuáles son esos aspectos que ustedes consideran de riesgo en este pase a planta permanente? No veo que cuestionen la modalidad del pase, pero tal vez sí algunos aspectos puntuales. Bueno, exactamente. Primero decir que estamos frente a un logro muy importante para los trabajadores, frente a un logro de ATI, del único sindicato que a lo largo de todo este tiempo en la calle llevó adelante esta demanda de la estabilidad de los empleados públicos como uno de sus ejes centrales de reclamo. Lo segundo, decir que el gobierno, el Estado, deja de incumplir la ley y pretende con este proyecto legal comenzar a cumplirla. Si no, muchas veces vemos las cosas, parecería ser que nos estuvieran haciendo un favor a los trabajadores. Lo cierto es que la propia Constitución Nacional, la Constitución de la provincia de Río Negro es más clara aún en este sentido, que ninguna persona puede estar prestando servicios, ningún trabajador dentro del Estado, por un plazo superior a 6 meses sin que inmediatamente sea incorporado a la planta permanente. Esto no sucede, no solo en el Estado provincial, tampoco en las municipalidades y aún pasa lo mismo en el Estado nacional. Pero digo, se deja de violar la ley el gobierno, la comienza a cumplir. Un avance importantísimo para los trabajadores. Yo diría que después de este pase a planta permanente, como usted refiere, de más de 5.000 estatales, casi se estaría normalizando a pleno la administración pública. Lo que tenemos, sí, tenemos que hablar aparte de los becados, pero es otra discusión. Son más de 1.000 los trabajadores becados, casi 2.000, que no están incorporados en este pase. Ahora bien, apenas se producen los anuncios del gobernador, estos generaron dudas, muchas dudas y algunas preocupaciones en varias dependencias públicas. La primera tiene que ver con que nosotros decimos que a este gobierno provincial le ha faltado creatividad y ha carecido de un asesoramiento jurídico adecuado. A ver, ¿por qué? Creatividad, porque el gobierno se limitó a copiar literalmente el proyecto de la ley que llevó adelante en un proceso similar una gestión de gobierno anterior que era de signo radical, sin tener en cuenta que ya la justicia ha fallado en la provincia sobre esa ley que fue votada oportunamente por la inconstitucionalidad de algunos de sus artículos. Puntualmente nos preocupa que el gobernador haya dicho que cualquier trabajador que esté haciendo uso de una licencia especial va a quedar excluido de este proceso. Mencionó como ejemplo trabajadores que estén enfermos, que tengan un tratamiento prolongado por alguna enfermedad. Esto de tan ilegal aparece como absurdo. Un trabajador está enfermo y está protegido por una licencia que acuerdan las normas vigentes que rigen nuestro vínculo laboral con el Estado. Luego se habla de los adscriptos, porque el gobierno pareciera ser que, debido a su desorden interno, tiene problemas para identificar dónde están prestando funciones algunos trabajadores. Ahora, si hay un trabajador adscripto que realiza tareas en una dependencia pública que es distinta a la de origen donde fue designado, no es problema del trabajador. Ha sido la propia administración la que mediante una resolución o un decreto ha autorizado previamente esa adscripción. Ahora no se puede culpar al trabajador y discriminarlo de este pase. La tercera, los sumarios. Aquí se vuelve a cometer el mismo error que en el proyecto pasado, porque una instancia sumarial es un mero proceso investigativo. Una cosa muy distinta sería un sumario concluido que determina una sanción. Ahora, la apertura por sí sola de un sumario es el principal acto de defensa que tienen los trabajadores, es violatorio de los principales preceptos constitucionales intentar excluir de este pase a aquellos empleados públicos que hoy estén incursos en un sumario. Y lo último que nos preocupa tiene que ver con que
a diferencia también del anterior proceso, por eso decimos que es más limitado, que choca más con las leyes incluso que el proceso de pase a planta del anterior gobierno, tiene que ver con el examen médico preocupacional. Con volver a exigirle a estos 5.000 trabajadores que ya llevan años de servicio en el Estado, un examen médico preocupacional, porque cuando ingresaron contratados al Estado, antigüedad de 3, 4, 5 y 6 años, se encontraban sanos. Ahora, podemos tener la sorpresa, hay ejemplos que lo muestran, que al momento de realizarse 5 años después, ahora un nuevo examen preocupacional, puede aparecer alguna enfermedad. La más común, por ejemplo, hay muchas, y que afectan a todas las dependencias públicas, pero la más común, la hernia de disco, para las porteras y los porteros de escuelas que han sido sobreexplotados por falta de personal durante estos últimos 3 años, o enfermeras, enfermeros, los camilleros de los hospitales, los choferes de ambulancia, que tienen que cotidianamente hacer esfuerzos mucho más allá de los normales. Es común que hoy se les detecte alguna afectación en su salud. Bueno, esto vamos a ver cómo lo resolvemos. Nosotros tenemos la tarea pendiente, ya hoy hemos empezado a caminar los distintos bloques de la legislatura para intentar comenzar a debatir con todas las fuerzas político-partidarias la posibilidad de discutir cada uno de estos detalles de un proceso que lo destacamos, que es beneficioso para todos los empleados públicos, pero que debe hacerse de manera transparente y sin violentar ningún derecho. Gracias por su tiempo, Guillermo. No, como siempre, los agradecidos nosotros. Hemos hablado de cuestiones gremiales y sindicales, se viene el pase a planta permanente de más de 5.000 empleados en la provincia de Río Negro. Hay reparos, ustedes lo escucharon hace algunos minutos atrás a Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, haciendo sus observaciones con respecto a esta metodología que va a implementar y que ya anunció el gobierno de la provincia de Río Negro para realizar en pocos días más. También la continuidad de las acciones, si se sostiene en el ámbito judicial la sustanciación de causas por interrupciones de ruta o por corte de rutas. Hay 10 causas iniciadas en la provincia de Río Negro que han sido sindicadas, señaladas por Rodolfo Aguiar en el testimonio que escuchábamos en la edición de hoy. Y también hablábamos de la cuestión bancaria, pero no solamente por el funcionamiento de los bancos, digo, por cómo incide un impuesto que ha sido noticia en las últimas jornadas, porque el Gobierno Nacional anunció una rebaja en las alicuotas del impuesto y sobre todo para las categorías que van de los 15.000 a los 25.000 pesos, pero que de ninguna manera satisface el planteo, el reclamo de los sindicatos. Esta semana puede llegar a ser decisiva, en estos días podría llegar a ser decisivo la continuidad o no del plan de acción que viene llevando adelante la bancaria en este sentido, en el rechazo a la aplicación del impuesto a las ganancias en los salarios de los trabajadores. Si hay una modificación aquí, seguramente va a desencadenar un efecto cascado, un efecto dominó, que va a repercutir en los otros sectores del trabajo que también, como los bancarios, se encuentran alcanzados por este tributo. Por eso digo, el tema va a seguir. Con esto cerramos esta edición de Panorama. En 7 días, como siempre, nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta la semana que viene.